Bienvenidos a uno de los casos más escalofriantes de la historia registrada en el condado de Harlan, Kentucky. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde nos ves y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. La casa de los Hargrove todavía se encuentra en pie en la actualidad, aunque pocos se atreven a acercarse. Lo que una vez fue una granja victoriana fuera del condado de Harlan, Kentucky, ahora era algo más sombrío en la memoria local, el lugar donde la realidad misma pareció romperse en el invierno de 1906. El revestimiento desvanecido, el porche derrumbado, las ventanas rotas como ojos vacíos, todo era un testimonio silencioso de eventos inexplicables que habían ocurrido allí hace más de 70 años. Todo comienza con unas extrañas notas en el registro del condado de Harlan. Un anuncio de transferencia de propiedad del 15 de enero de 1906 informaba que Percival Hargrove, un rico especulador de carbón y propietario de tierras, había adquirido una gran franja de tierra a unas 12 millas al noreste del pueblo principal, al pie de las montañas Cumberland. La venta fue inusitada tanto por su magnitud, más de 200 acres, como por la rapidez con que los antiguos dueños, la familia Whittaker, habían abandonado la zona. Según la prensa de la época, se fueron una semana después de la venta, sin dar más explicación que el deseo de climas más cálidos. Lo que hizo que esta venta fuera tan extraña fue el precio. Los registros del condado muestran que Percival Hargrove pagó casi el doble del valor de mercado por la propiedad, una exageración que despertó sospechas entre la comunidad empresarial del condado de Harlan. Cuando se le preguntó acerca de la compra por el periódico local, Hargrove al parecer solo comentó que algunas propiedades de la tierra eran de su interés. El carácter de estas características nunca llegó a explicitarse. La casa que se encontraba en la propiedad ya era vieja para 1906, ya que había sido construida en la década de 1870 durante el primer auge del carbón en la zona. Era una mansión para la Kentucky rural. 3 pisos, molduras elaboradas, un amplio porche envolvente y una extraña torre octogonal que se elevaba por encima de la línea del techo como un vigía. Los historiadores locales ahora piensan que la torre fue añadida por la familia Whittaker en la década de 1890, pero nunca se obtuvieron permisos de construcción. Esta anomalía arquitectónica se haría notar más tarde en los extraños acontecimientos que siguieron. Los Whittaker mismos solo habían sido dueños de la tierra durante 7 años, al haberla comprado al patrimonio de Josiah Caldwell, uno de los primeros buscadores de carbón de la zona. Caldwell había erigido el armazón, pero falleció antes de terminarlo, en 1873. Según los registros locales, la propiedad se vendió 3 veces entre la muerte de Caldwell y la compra de los Whittaker en 1899. Ninguno de los propietarios temporales permaneció en la propiedad más de 2 años. Este patrón de tenencia a corto plazo podría haber parecido sospechoso si las circunstancias económicas locales no hubieran sido tan inestables en ese momento, con auge y caída del carbón. Lo perturbador en este caso no es solo lo que ocurrió, sino lo bien que fue documentado solo para ser enterrado en el olvido. El caso Hargrove vive en un extraño punto ciego histórico, demasiado reciente para descartarse como folclore, pero demasiado antiguo como para haber sido estudiado con métodos modernos. Los registros que sobreviven son incompletos, contradictorios y en ocasiones deliberadamente confusos. Pero Percival Hargrove no era de Kentucky. Los archivos muestran que llegó de Filadelfia a fines de 1905, ya acaudalado por negocios de carbón en Pensilvania. A sus 47 años, era considerado por los cronistas de la época como un hombre reservado y culto. Trajo a su esposa de 42 años, Cordelia, y a su hermano menor de 39 años, Ambrose, quien había asistido a la Universidad de Pensilvania para estudiar medicina, pero nunca terminó el título. El cuarto habitante de la casa era Josephine Winters, la hermana soltera de Cordelia, de 38 años, descrita en los relatos de la época como de salud delicada pero de mente aguda. Según el censo y las historias locales, no vivía nadie más en la casa, pero tenían varios trabajadores locales que contrataban como jornaleros, jardineros, una cocinera y a veces un chofer para su Ford Modelo T, uno de los primeros automóviles del condado. Su partida coincidió con una petición del Departamento de Anatomía de la Universidad para su destitución por prácticas experimentales poco ortodoxas y desprecio por los métodos científicos. No se dice más.
Pero una carta de uno de sus profesores al jefe de departamento, que se guarda en los archivos de la universidad, habla de la obsesión malsana de Ambrose por las deformidades espaciales y las configuraciones anatómicas anormales. Tras la universidad, Ambrose parece haber viajado mucho por Europa, en particular por Austria y Alemania. Los archivos de la Universidad de Pensilvania show que Ambrose Hargrove abandoned the medical program after 3 years of a 4-year course. Los registros de inmigración lo muestran regresando a los Estados Unidos a principios de 1905, justo antes de que la familia se mudara a Kentucky. Poco se sabe de lo que hizo esos años en Europa. Lo que sí se sabe es que después se carteó con otros investigadores de Viena y Praga. La incorporación familiar a la vida social fue superficial, pero amigable. Iban a la iglesia presbiteriana del pueblo de manera semi-regular, donaban lo que consideraban una cantidad adecuada a las organizaciones benéficas locales y organizaban cenas para otras familias destacadas de la zona. A Percival le interesaba especialmente la minería local y dedicaba tiempo a visitar minas y hablar con los propietarios. Ambrose, en cambio, se hizo conocido por sus largas caminatas a través de los bosques locales, supuestamente recolectando especímenes botánicos. Las historias locales dicen que Ambrose era el más sociable de los hermanos, charlando con los tenderos y granjeros sobre la historia local. Se interesaba por los accidentes mineros locales y los sistemas de cuevas. La meseta de Cumberland está llena de cuevas naturales y túneles artificiales que se remontan a las primeras minas de la década de 1850. Según el diario de Samuel Preston, el bibliotecario local, Ambrose se pasó varios días de diciembre de 1905 estudiando mapas antiguos de las subterráneas de la zona, tomando notas y haciendo bocetos. La entrada del diario de Preston del 14 de diciembre de 1905 dice: El Sr. A. Hargrove estuvo aquí de nuevo hoy, preguntando por los mapas de la mina Blackwater y el informe de la expedición Caldwell de 1868. Sus preguntas son extrañas, menos interesadas en los depósitos minerales que en los ángulos exactos en que los túneles se cruzan y los pozos principales se alinean con los puntos de referencia en la superficie. Cuando le pregunté en qué trabajaba, mencionó anomalías geométricas y configuraciones espaciales no ordinarias en un tono que implicaba que era algo significativo, pero no pude entenderlo. Los Hargrove parecían ser exactamente lo que decían ser: norteños adinerados que se habían mudado al interior de las montañas de Kentucky en busca de oportunidades y una forma de vida más tranquila. Nada en su conducta pública delataba nada extraño, hasta que el invierno de 1906 llegó excepcionalmente cruel. El invierno de 1906 hasta 1907 se recordaría después como uno de los más severos en la historia de Kentucky, con temperaturas bajo cero durante semanas y nieve que aisló a muchas comunidades rurales de diciembre a febrero. Estas condiciones extremas pueden haber contribuido a lo que sucedió a continuación, pero no lo explican todo. La primera señal de que algo iba mal en la hacienda Hargrove llegó a finales de noviembre de 1906, cuando varios de los trabajadores no volvieron a sus puestos. Según una entrevista de 1952 con Meredith Walker, la hija de la antigua cocinera de la familia, su madre se negó a regresar a la casa tras casi un año de empleo aparentemente feliz. Cuando le insistieron para que explicara, la mujer solo dijo que el aire en esa casa no es bueno y que los sonidos no son correctos allí. Esta extraña afirmación podría haberse desestimado como superstición si no hubiera sido eco de otros exempleados. En los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Harlan hay una carta de Silas Hammond, que había sido jardinero de los Hargrove, a su hermano en Tennessee, fechada el 2 de diciembre de 1906, en la que decía: «No volveré a los Hargrove». La paga era buena, pero algo en esa torre no era normal. El señor Ambrose se queda horas, y a veces lo oigo hablar cuando no hay nadie. La señora disimula, pero también ha cambiado. Ya no habla, solo mira por las ventanas. Tengo una familia que atender, y no quiero saber nada de lo que ocurra en esa casa. La misiva de Hammond detalla una serie de incidentes que habían alimentado su temor. Uno de ellos fue descubrir a Ambrose Hargrove en el jardín antes del amanecer, con instrumentos de agrimensura tomando medidas entre la casa y ciertos puntos de referencia en la finca. Cuando Hammond se acercó,
Ambrose fingió sobresaltarse y recogió rápidamente su equipo, diciendo que solo estaba revisando ángulos. Hammond observó que las estacas que Ambrose había clavado formaban un patrón que no reconocía de ninguna construcción o siembra que hubiera visto. Otro caso que Hammond relató involucró a Cordelia Hargrove. Escribió: encontré al acero H de pie en el pasillo de arriba mirando a la pared durante 1 hora. Cuando le pregunté si necesitaba algo, se volvió lentamente y me miró como desde muy lejos. Dijo: la pared no está ahí, señor Hammond. ¿No lo ve? Luego se fue, arrastrando los dedos por la pared que acababa de decir que no estaba allí. Me dio la mirada más fría del mundo. A mediados de diciembre los Hargrove se habían encerrado. Las entregas se dejaban en la puerta, y ni Percival ni Cordelia habían sido vistos en el pueblo en semanas. Ambrose a veces lo veían solo en el coche familiar, haciendo mandados rápidos en la oficina de registros del condado o en la pequeña biblioteca local. Según el bibliotecario, sus lecturas habían pasado de libros de botánica a tratados teológicos arcano y crónicas históricas de desastres mineros locales. Un accidente minero que aparentemente llamó la atención de Ambrose fue el derrumbe de la mina Blackwater en 1879. Según los archivos de prensa, 7 mineros quedaron atrapados cuando una parte de la mina se inundó repentinamente. Los esfuerzos de rescate se vieron entorpecidos por la forma en que estaban estructurados los túneles, que un rescatador dijo que se parecía más a un laberinto que a pozos mineros adecuados. Cuando los rescatistas llegaron a los hombres atrapados 5 días después, lo que vieron desafió toda explicación. Los mineros habían utilizado sus herramientas supervivientes para grabar diseños geométricos en las paredes de la cámara en la que estaban atrapados. Ninguno de los hombres sobrevivió, y la causa de la muerte se declaró ahogo. Aunque las notas del médico forense, que Ambrose supuestamente copió a mano, mostraban una deshidratación inusual de los tejidos, no compatible con ahogamiento o asfixia. Lo que hace que el incidente de Blackwater sea tan pertinente para el caso Hargrove es la proximidad de la mina en sí. Se encontraba en la misma tierra que los Hargrove comprarían más tarde, con uno de sus principales pozos justo debajo de donde estaría la torre de la casa. Esta coincidencia parece improbable que sea casualidad, considerando lo interesado que estaba Ambrose en la historia de la mina. Otro texto que Ambrose supuestamente analizó en profundidad fue el diario de Josiah Caldwell, el primer propietario que inició la casa a principios de la década de 1870. Este diario, guardado en la Sociedad Histórica del Condado, tiene algunas entradas escalofriantes de los meses previos a la muerte de Caldwell. Una, de marzo de 1873, expresa: la anomalía en el pozo norte continúa. Al aproximarse desde el túnel este, la cámara parece mucho mayor que cuando se accede desde el oeste. He comprobado esta diferencia con varias mediciones, pero no encuentro una explicación lógica. Los mineros se rehúsan a trabajar en esta parte. Dicen que las herramientas que dejan aquí no están en el lugar en que las dejaron cuando vuelven. Una entrada posterior, de abril de 1873, es aún más perturbadora. He comenzado la sala de observación en la azotea, directamente sobre la cámara anómala. Mis cálculos indican que las características del espacio inferior pueden ser influenciadas, incluso controladas, por una alineación geométrica precisa en la parte superior. Los obreros me toman por loco por empeñarme en la forma octogonal, pero sus ángulos deben ser exactos para el fin a que se destinen. La última entrada de Caldwell del 15 de junio de 1873 simplemente declara: la alineación está completa. Esta noche probaré la primera observación. Lo hallaron muerto en la torre a medio construir la mañana siguiente. Al parecer, hemorragia cerebral. La casa quedó interrumpida. Fue finalizada por posteriores propietarios. Se mantuvo el diseño octogonal de la torre. No se sabe si Ambrose Hargrove conocía todos estos antecedentes antes de adquirir la propiedad, pero lo que hizo después indica que al menos sospechaba de la historia inusual del lugar. Pero la verdad es que para diciembre de 1906, la familia ya estaba haciendo cambios en la casa, sobre todo en la torre. Un recibo de una ferretería en Harlan, del 10 de diciembre de 1906, detalla materiales encargados por Percival Hargrove, incluidas cantidades extrañas de alambre de cobre, placas de vidrio y equipo de topografía especializado.
El propietario de la tienda recordó después que Percival también había preguntado por la adquisición de ciertas menas y aleaciones metálicas fuera del uso común en la construcción o la ornamentación, pero que al final no había hecho el pedido. El invierno de 1906 hasta 1907 fue excepcionalmente severo en Kentucky. Las nevadas de fines de diciembre dejaron aisladas muchas fincas rurales, incluida la de Hargrove, durante casi 2 semanas. Cuando las carreteras finalmente se abrieron a principios de enero, Percival Hargrove reapareció en el pueblo por primera vez en más de un mes. Su paso por la tienda general quedó registrado en el diario del propietario, Ezekiel Holloway, quien escribió: «El señor Hargrove entró hoy, pareciendo 10 años mayor de lo que lo recuerdo. Compró queroseno, sal, velas en cantidades extrañas. Cuando pregunté por la Sra. Hargrove, me miró fijamente durante casi 30 segundos, antes de decir que estaba haciendo la transición bien. Su forma de expresarse me pareció rara. Cuando se fue, me di cuenta de que había dejado sus guantes, y tenía unas extrañas marcas en sus muñecas, como quemaduras o marcas». El diario de Holloway ofrece detalles adicionales no encontrados en informes oficiales posteriores. Las marcas en las muñecas de Hargrove no se parecían a nada que hubiera visto antes, no quemaduras aleatorias, sino patrones muy precisos, casi como escritura en algún idioma extranjero. Cuando le señalé sus guantes olvidados, actuó como si le preocupara que sus muñecas estuvieran al descubierto y se cubrió rápidamente, pero no antes de darme cuenta de que los patrones parecían moverse mientras los observaba, como si la piel misma fuera inestable. Sus ojos también eran diferentes. Los iris menos definidos de lo que recordaba. Los bordes entre color y blanco difusos. Cuando me agradeció, su voz tenía algo que me puso la piel de gallina, como si acabara de aprender cómo debía sonar el habla. Esta entrada del diario es el último avistamiento confirmado de cualquier miembro de la familia Hargrove en público. Lo que siguió se registra en gran parte a través de los informes cada vez más alarmados de los vecinos y finalmente de las autoridades locales. El 17 de enero de 1907, un granjero vecino dijo que había visto luces extrañas en la torre de la casa Hargrove, altas horas de la noche, no el resplandor constante de las lámparas, sino destellos erráticos que describió como relámpagos sin trueno. Esa noche, varias personas del pueblo más cercano dijeron haber oído un sonido como si la montaña se estuviera abriendo, que parecía venir de la dirección de la propiedad de los Hargrove. Una testigo, Margaret Donovan, cuya granja era la más cercana a la tierra de Hargrove, dio un relato más detallado en una carta a su hermana en Louisville. Comenzó poco después de la medianoche. Un ruido sordo, como si el suelo estuviera vivo, aumentando hasta que las ventanas vibraron. Entonces llegó la luz, no de la casa al principio, sino del suelo a su alrededor, un resplandor azul tenue que se elevó como niebla, concentrándose alrededor de la torre. Los perros aullaban, y los caballos en el establo estaban tan agitados que pensé que se harían daño. La luz y el ruido siguieron durante 20 minutos, y luego se detuvieron. En el silencio que se produjo, oí voces como si estuvieran muy lejos, pero no pude entender lo que decían. No pude dormir el resto de la noche, y al amanecer vi que el dibujo de la nieve en el suelo entre nuestra casa y la de los Hargrove ya no eran montones suaves, sino círculos perfectos que ningún viento que conozca podría haber hecho. El sheriff del condado, Ezekiel Powell, descartó inicialmente estos informes. Las tormentas invernales eran frecuentes, y se comentaban fenómenos atmosféricos raros en las montañas. Pero cuando historias como esa continuaron por 3 noches seguidas, terminando con lo que varios testigos describieron como una columna de niebla, que se elevaba desde la propiedad y que se podía ver a millas de distancia, Powell finalmente accedió a investigar. El informe del sheriff Powell a la granja Hargrove, el 21 de enero de 1907, es quizás el documento más inquietante de todo este caso. Es importante recordar que Powell era un policía con 20 años de experiencia y conocido por su sobriedad e informes directos y sin adornos. Que un hombre así escribiera el siguiente relato lo hace aún más impactante. Según su informe, Powell llegó a la casa a primera hora de la tarde y encontró la puerta abierta, pero el largo camino de entrada no había sido despejado de nieve. Siguió a pie hasta la casa principal, notando que no salía humo de ninguna de las chimeneas a pesar del frío.
Sus llamadas a la puerta principal quedaron sin respuesta, pero la puerta no estaba cerrada con llave, algo poco común para cualquier casa de campo en ese momento. Powell entró en la casa, gritando. Lo que sigue se cita textualmente de su informe. El interior de la casa estaba lo suficientemente frío como para ver mi aliento, pero había algo extraño en el aire, algo denso, resistente, como si me estuviera moviendo a través de algo más que atmósfera. El piso principal parecía intacto, aunque una fina capa de lo que parecía polvo de carbón cubría muchas superficies. Noté que todos los espejos de la casa estaban tapados y había velas por todos lados, pero ninguna encendida. Mientras Powell recorría la casa, observó que las paredes del pasillo principal estaban cubiertas de extraños dibujos, no grafitis aleatorios, sino formas geométricas precisas, dibujadas con lo que parecía ser carbón. Las calificó de anotaciones de un topógrafo, pero que no se ajustaban a ningún sistema de mapas que conozca. El informe de Powell continúa. Cuando llegué a la escalera central, oí un sonido como de movimiento rítmico en los pisos de arriba, me hice presente de nuevo y empecé a subir. La rareza del aire se intensificó con cada paso, y me sentí mareada, como si la escalera se extendiera más allá de lo que parecía posible. Alcancé el rellano del segundo piso después de lo que pareció una cantidad exagerada de escalones. El segundo piso albergaba las habitaciones familiares. Powell calificó el dormitorio principal como extrañamente ordenado, la cama hecha, los efectos personales colocados con una precisión antinatural, pero las paredes cubiertas con las mismas marcas de carbón que estaban abajo, aquí más detalladas, más extensas, cubriendo casi todas las superficies. Algo que no entró en el informe oficial, pero que Powell contaría después a su ayudante, fue el hallazgo en la mesita de noche de un extraño frasco de vidrio que contenía lo que parecía una maqueta de la casa, hecha de alguna sustancia oscura. La maqueta era exacta, hasta la torre octogonal, pero cuando Powell se acercó a inspeccionarla, se dio cuenta de que la perspectiva cambiaba según el punto de vista, como si las dimensiones de la maqueta fueran inestables. Powell dijo que los otros dormitorios parecían intactos, pero uno, presumiblemente, el de Josephine Winters, tenía una extraña disposición de pertenencias en el centro del suelo, cepillos para el cabello, joyas, cartas, todo dispuesto en un círculo perfecto alrededor de una pequeña caja llena de lo que parecía ser tierra. Lo más perturbador fue la manera en que Powell habló de las escaleras angostas que subían al tercer piso y a la torre. Los escalones para subir estaban cubiertos de restos de velas derretidas y lo que parecían huellas renderizadas en el mismo polvo de carbón que cubría la casa. Las huellas mostraban algo extraño. Subían las escaleras, pero no bajaban, como si los que subieron no hubieran vuelto a bajar. Más inquietante fue notar que las huellas parecían transformarse a medida que ascendían, inicialmente huellas humanas normales, pero que se alargaban y estrechaban a medida que se acercaban a la cima, con un espacio extraño entre el talón y el dedo del pie. La descripción que hace Powell de la torre en sí ha sido ampliamente analizada por los estudiosos. Escribió: la sala octogonal en la parte superior de la casa desafió toda explicación racional. El techo parecía muy lejano y las ventanas, que desde fuera parecían normales, desde dentro se extendían como túneles que dejaban entrar la luz en ángulos imposibles. La habitación estaba llena de lo que Powell llamó una disposición elaborada de cosas en el suelo: especímenes geológicos, muestras botánicas en frascos, equipo de topografía, montones de papeles cubiertos de notas manuscritas. En el centro de la sala había un gran mapa de la zona, sujeto en las esquinas por extraños objetos metálicos que Powell calificó de parecidos a herramientas de minería, pero de diseño y material extraños. En una entrevista posterior, Powell reconoció que su descripción de la torre era insuficiente para comunicar mi experiencia. No era amplio en tamaño de piso, tal vez 12 pies de ancho, pero daba una sensación inmensa de profundidad, como si las paredes se extendieran más allá de lo que la casa podía contener. Dijo: la habitación estaba sucia en formas que no puedo describir. Era como si las leyes del espacio no se aplicaran allí. Podía ver las 8 paredes al mismo tiempo, no importa dónde me encontrara, lo cual sé que es imposible. Y había una sensación de movimiento, aunque nada se movía.
una sensación de que la habitación giraba lentamente alrededor de un eje invisible. Lo más perturbador del informe de Powell fue lo que descubrió en la esquina noroeste de la torre, un escritorio que albergaba el diario de Ambrose Hargrove. Powell incorporó a su informe algunos pasajes de este diario, aunque advirtió de que gran parte estaba codificada o era tan técnica que me resultaba incomprensible. Las partes legibles hablaban de la obsesión de Ambrose con las rarezas geológicas locales, especialmente la red de cuevas y antiguas minas que perforaban las montañas. Un extracto del 30 de diciembre de 1906. P. Sigue dudando, pero la evidencia es innegable. Los estratos que se encuentran debajo no son naturales. La simetría es demasiado perfecta. Los puntos de convergencia están orientados exactamente hacia marcadores astronómicos. Esto fue planificado, y lo que hemos estado asumiendo que eran túneles aleatorios son en realidad una especie de notación, un mensaje o un mapa. C. Lo ha oído también. El eco de abajo. Ella lo oye como voces, pero yo lo oigo como una voz que habla por encima de los oídos. Otra entrada, del 5 de enero de 1907, da más detalles. Blackwater del 79 fue una activación parcial. Los mineros, accidentalmente, abrieron un agujero temporal con sus explosiones, creando un portal. Sus tamaños no fueron casuales, fueron reactivos, un intento inconsciente de equilibrar la distancia. Caldwell lo entendió. Por eso erigió la torre como un dispositivo de concentración. Su error fue intentar mirar solo, sin preparar el recipiente físico. No vamos a repetir su error. Una entrada posterior, del 14 de enero de 1907, está más dispersa. Los pasajes se abren. Retiramos el material que bloqueaba el pozo norte y el resultado fue inmediato. El aire mismo se adelgaza en algunas horas, se hace poroso. J metió la mano en la pared oeste ayer hasta la muñeca y no sufrió daños. Estamos en los últimos preparativos. P. Ha rayado las paredes, siguiendo el patrón. La torre está alineada. La última entrada, del 20 de enero, un día antes de la investigación de Powell, simplemente dice: nos han invitado. El camino está listo. Lo que era firme ahora es poroso. Lo que estaba estático ahora fluye. Las horas de cambio están calculadas. Vamos juntos, sin dejar nada atrás. El informe de Powell termina diciendo que no pudo encontrar rastro de la familia Hargrove o Josephine Winters en la propiedad, aunque había casi 2 pies de nieve sin pisar alrededor de la casa. No había rastros de que se hubieran ido a pie, y no había señales de que se hubieran ido en vehículo. El coche familiar estaba en el garaje, parcialmente desmontado, con piezas esparcidas en lo que Powell llamó un patrón similar a los grafitis en toda la casa. Lo más perturbador fue la manera en que Powell relató su huida de la propiedad. Mientras bajaba de la torre, algo extraño me sucedió. La escalera, que parecía interminable cuando la subí, ahora parecía imposiblemente corta. Llegué a la planta baja en lo que parecieron solo 3 o 4 escalones, aunque sé que la casa tiene 3 pisos completos. Cuando salí de la casa, me giré para ver el edificio, y me desorienté por un momento, ya que parecía estar más lejos de lo que debería, y en un ángulo diferente al de mi posición en el camino de entrada. Lo peor fue que vi una luz en la torre, pero no dejé ninguna lámpara encendida en la casa. En su diario, Powell escribió más tarde sobre los detalles que dejó fuera de su informe oficial. Escribió: no puedo sacudirme la sensación de que me observaron en esa casa, no con ojos, sino con algo más, algo que me miraba desde rincones que no entiendo. El aire en la torre parecía latir con una conciencia, y cuando toqué la pared, sentí algo moverse debajo de ella, como si la pared estuviera respirando. Me resisto a comentar tales visiones por temor a que cuestionen mi credibilidad, pero no puedo descartarlas como simples fantasías. Algo ocurrió en esa casa, algo que no comprendía, pero no por ello menos real. La investigación oficial que siguió al informe de Powell fue superficial en el mejor de los casos. Sin signos de violencia o lucha, el caso se consideró una desaparición inexplicable. Las teorías abarcaron desde que la familia había abandonado la región en secreto por motivos desconocidos hasta que se habían perdido en la red de cuevas situada debajo de la propiedad mientras exploraban y algo había salido mal. Nunca se encontraron cuerpos, y nada volvió a aparecer en los registros familiares de los Hargrove después de enero de 1907.
La casa quedó abandonada. La titularidad no era clara por falta de herederos o testamento. Los lugareños evitaban la casa y comenzaron a correrse rumores sobre sucesos extraños relacionados con la edificación. El tiempo parecía transcurrir de forma distinta en sus inmediaciones. Luces extrañas en la torre en ciertas fases lunares. Voces inidentificables hablando en una lengua desconocida. En 1919, un grupo de adolescentes locales irrumpió en la casa por una apuesta. Solo 4 de los 5 emergieron. El chico desaparecido, Micah Holloway, de 17 años, nunca fue hallado, a pesar de una búsqueda exhaustiva en la casa y los terrenos circundantes. Los otros adolescentes dieron versiones contradictorias de lo que había ocurrido. 2 dijeron que Micah se había ido a otra habitación y nunca había regresado, y los otros 2 dijeron que todos habían estado en la torre cuando Micah había tocado una pared y simplemente se había ido. La investigación se abandonó al no poder encontrarse pruebas de juego sucio. Uno de los adolescentes sobrevivientes, Clayton Reeves, se convirtió en un médico respetado en el condado. En 1952, poco antes de su muerte, dio una entrevista a un historiador local, en la que dio más detalles sobre el incidente de 1919. Dijo: «Éramos niños estúpidos, atraídos por las historias de casas encantadas. Trajimos velas y una botella de whisky robada del armario de mi padre. La casa era como en las historias, las marcas en las paredes, los ángulos imposibles de la torre. Micah era el más atrevido de nosotros, y había bebido más whisky que nadie». Empezó a dibujar en la pared con el dedo, recitando en broma lo que decía que eran conjuros. Reímos, pero luego el aire de la habitación cambió, se espesó, como antes de un trueno. Las marcas bajo el dedo de Micah brillaron en un azul tenue. Se volvió hacia nosotros, más sorprendida que asustada, y dijo: «Ahora puedo ver a través de ella». Luego apoyó la mano en la pared y se derrumbó. No hay otra manera de ponerlo. Su mano atravesó la pared como si esta fuera una proyección o una ilusión. Antes de que alguno de nosotros pudiera reaccionar, avanzó, se metió en la pared y desapareció. Oímos su voz de nuevo, imposiblemente lejos, solo diciendo: «Es hermoso aquí». Luego, silencio. Salimos corriendo y nunca volví a ir allí, pero todavía me aparece en mis sueños. En 1932, en plena Gran Depresión, un historiador y folclorista de la Universidad de Kentucky llamado Harrison Winslow se topó con el caso Hargrove mientras investigaba la historia de la minería del carbón local. Winslow se pasó meses reuniendo historias locales y peinando los registros oficiales que quedaban. Lo mejor de todo es que encontró parte de la antigua correspondencia de Ambrose Hargrove con sociedades geológicas de Filadelfia y Washington, D.C. Estas cartas, fechadas en 1905, antes de que la familia se mudara a Kentucky, muestran la creciente fascinación de Ambrose por lo que él llamaba estructuras no euclidianas en sistemas de cuevas apalaches. En una carta dirigida a la Sociedad Geológica Americana, escribió: «La explicación común de que estas estructuras son producto de la erosión del agua durante millones de años es totalmente insuficiente. Los patrones que he registrado en los sistemas del este de Kentucky revelan un diseño intencionado no por manos humanas, sino por algo o alguien que manipula el espacio tridimensional según principios que aún no entendemos». Esta carta fue rechazada como la de un aficionado excéntrico. Pero Winslow se enteró de que Ambrose había seguido investigando en secreto, escribiendo a algunos eruditos europeos marginales que estaban interesados en lo que llamaban matemáticas dimensionales alternativas. Estas conversaciones se tornaron cada vez más enigmáticas y eventualmente se detuvieron por completo después de que las familias se mudaran a Kentucky. Un documento especialmente interesante que Winslow encontró fue una carta de Ambrose a un matemático de la Universidad de Viena llamado Heinrich Schäfer. En su carta, Schäfer añadió: «Sus comentarios sobre anomalías angulares en cuevas son muy intrigantes. Si sus mediciones son correctas, estas estructuras no pueden existir en el espacio euclidiano ordinario. Le advierto que tenga cuidado en sus constantes exploraciones. Existen matemáticos teóricos que han planteado que bajo ciertas condiciones las fronteras entre el espacio tridimensional y otras dimensiones espaciales podrían abrirse. Las consecuencias de esa porosidad son significativas y preocupantes.
La investigación de Winslow culminó con una visita a la antigua casa de Hargrove en octubre de 1932. A diferencia del sheriff Powell hace 25 años, Winslow llegó con equipo fotográfico y tomó notas exhaustivas. Sus imágenes, archivadas en la Universidad de Kentucky, revelan una casa en ruinas, el techo derrumbado, el porche hundido, las ventanas destrozadas. Sorprendentemente, la torre parecía intacta, su forma octogonal aún perfilándose contra el cielo. Las notas de Winslow de esta visita relatan una sensación de inquietud al ingresar a la propiedad. La casa se alza en un aislamiento extraño. Aunque se avista desde la carretera, parece alejarse a medida que uno se acerca, y se tarda más en llegar de lo que la distancia haría pensar. La atmósfera alrededor del edificio se siente resistente, como si estuvieras nadando en aire. En el interior, Winslow lo encontró en gran medida como Powell lo había descrito, pero ahora deteriorado por la exposición a la intemperie. Las huellas de carbón en las paredes aún eran evidentes en algunos lugares, y Winslow esbozó algunos de los patrones más complejos. Hizo notar su parecido con ciertas notaciones mineras, pero también con cartas astronómicas que localizaban cuerpos celestes. Pero la torre había cambiado en una forma. Winslow anotó: el suelo de la cámara octogonal ahora tiene una depresión circular de unos 6 pies de diámetro, como si las tablas hubieran sido presionadas hacia abajo con fuerza. La depresión es geométrica, no estructural. Una reorganización espacial. De pie en el borde de esta depresión, sentí un vértigo y la extraña sensación de que no estaba mirando hacia abajo, sino hacia muy lejos. Winslow se quedó en la casa horas, fotografiando y midiendo. Al caer la tarde, dijo que se sentía cada vez más confundido. El tiempo se comporta de manera extraña en este lugar. Mi reloj dice que he estado aquí menos de 3 horas, pero la experiencia se siente mucho más larga. Dijo que había oído un sonido en la depresión circular de la torre, no audible en el sentido usual, sino más bien sentido en los huesos del cráneo. También dijo que había tenido distorsiones visuales temporales, como si el espacio en la casa se reorganizara por un instante cuando se miraba de reojo. En un fragmento especialmente escalofriante, Winslow anotó: coloqué mi cámara en el trípode para fotografiar la depresión circular en el suelo. Los sonidos también son extraños. Mis pasos suenan antes de que dé el paso, mi voz antes de que termine de hablar. A medida que avanzaba la noche, las notas de Winslow se tornan más erráticas. Al destapar la placa, no encontré la depresión, sino lo que parecía ser una entrada a un espacio enorme, lleno de formas geométricas más allá de cualquier arquitectura conocida. Ángulos imposibles, curvas que vuelven sobre sí mismas sin cambiar de dirección. Lo más alarmante es que parecen moverse entre ellas, estructuras que cambian y fluyen como si tuvieran conciencia. Esta imagen, que habría sido la prueba más contundente de la rareza de la torre, no se halla entre las imágenes de los archivos universitarios. No se sabe si fue eliminada intencionalmente o si simplemente se perdió con el tiempo. Las últimas notas de Winslow, garabateadas a la luz de una linterna mientras se preparaba para partir, incluyen una entrada que se volvería crucial para la resolución del caso. Ahora sé lo que descubrió Ambrose Hargrove. Esta casa está en la frontera entre el espacio ordinario y algo más, no otra dimensión en el sentido usual, sino más bien otro conjunto de propiedades espaciales por completo. La torre actúa como una especie de ojo o de lente que enmarca y que reduce a un punto lo que está al otro lado de este cruce. Las marcas geométricas por toda la casa no son simbólicas, sino prácticas, una especie de notación matemática que, al ser combinada de manera precisa, hace posible adelgazar la frontera entre esos reinos espaciales. Winslow salió de la propiedad poco después de escribir estas notas. Volvió a Lexington y enseguida se puso a ordenar su investigación para publicarla. Pero apenas 3 semanas después, antes de que pudiera publicarse, sufrió lo que se informó como una hemorragia cerebral mientras trabajaba hasta tarde en su oficina de la universidad. Sus materiales de investigación fueron supuestamente recopilados y archivados en la universidad, pero cuando otros investigadores intentaron encontrarlos en la década de 1950, solo se pudieron encontrar las fotografías y algunas de sus notas. Lo que hace más escalofriante la muerte de Winslow es el testimonio del guardia nocturno que descubrió su cuerpo. Según el vigilante, Winslow fue hallado sentado en su escritorio, con el rostro congelado en horror.
Las paredes de su oficina estaban llenas de dibujos a carbón parecidos a los de la casa Hargrove, y había un fuerte olor a metal quemado en el aire. Lo más alarmante es que el guardia dijo que el cuerpo de Winslow estaba rígido de forma antinatural y que su piel parecía casi transparente, un detalle que se dejó fuera del informe oficial. La mansión Hargrove se deterioró aún más en las décadas siguientes. En 1948, un fuego de causa desconocida destruyó gran parte de la estructura principal, pero la torre quedó intacta. El condado finalmente se apoderó de la propiedad por falta de pago de impuestos en 1952, pero nunca se intentó desarrollarla, y las ruinas simplemente se cubrieron de maleza y se olvidaron, excepto por los lugareños que continuaron manteniéndose alejados. En 1954, un equipo de topografía del Departamento de Carreteras de Kentucky inspeccionó brevemente la propiedad como posible ruta de expansión de carreteras. En su informe, se refirió a anomalías magnéticas extrañas cerca de las ruinas de la torre y discrepancias inexplicables en las mediciones de distancia según la dirección en la que se acercara a la finca. El ingeniero del proyecto aconsejó desviar la carretera prevista para que esquivara por completo la zona, alegando suelo inestable, pero no se había hecho ningún estudio geológico real en el momento de este estudio. Uno de los miembros del equipo, Robert Carson, al parecer se separó del grupo y fue hallado 2 horas más tarde en estado de confusión. Según sus compañeros, Carson fue hallado de pie en medio de las ruinas de la torre, contemplando lo que parecía ser aire vacío. Al acercarse a él no respondió a su nombre y no reconoció a sus compañeros de equipo. Tras ser arrastrado fuera del lugar, Carson volvió en sí poco a poco, pero dijo que no recordaba nada. Dejó el departamento de carreteras la semana siguiente y al parecer salió del estado. En 1967, la última investigación documental del caso Hargrove fue llevada a cabo por la Dra. Vivian Marsh, física del MIT, aficionada al folclore de los fenómenos espaciales extraños. La Dra. Marsh había tropezado con la casa Hargrove en las notas supervivientes de Harrison Winslow y estaba intrigada por los patrones geométricos que Winslow había catalogado. Marsh lo visitó en junio de 1967 y no quedaba mucho que ver aparte de los cimientos y restos parciales de la torre. En su diario escribió: "La base octogonal de la torre está intacta a pesar de 60 años de exposición a la intemperie. La piedra no está ni meteorizada, ni cubierta de musgo, como el resto de las ruinas. Lo más extraño es que una topografía exacta muestra que el octágono interior es matemáticamente imposible. El área interior es mayor de lo que puede contener el perímetro exterior. Esta anomalía espacial imposible se convirtió en el objeto de estudio de Marsh. Con instrumentos de medición de alta tecnología para la época, registró una diferencia permanente de unos 4 o 7 pies entre las medidas exteriores e interiores de la base octogonal. En sus apuntes dejó escrito: "Esta diferencia no puede justificarse por ninguna regla arquitectónica o matemática conocida. El espacio dentro del octágono es físicamente mayor que el espacio que ocupa, una imposibilidad física que, sin embargo, se repite en mediciones sucesivas". El estudio de Marsh se acercó más tecnológicamente que los anteriores. Trajo todo tipo de aparatos, magnetómetros, detectores de radiación y primitivos mapeadores ultrasónicos. Sus lecturas mostraron anomalías, fluctuaciones magnéticas que seguían patrones regulares en lugar de las variaciones aleatorias que se esperan de los fenómenos naturales, gradientes de temperatura inexplicables dentro de la base octogonal, con el centro siempre varios grados más frío que el perímetro, sin importar las condiciones externas, y reflejos ultrasónicos que indicaban la presencia de estructuras sólidas, donde no había nada a la vista. En su diario, Marsh escribió: "El mapeo ultrasónico da como resultado un mapeo consistente con una estructura geométricamente compleja que se extiende por encima y por debajo de los restos visibles de la base, como el eco de un edificio parcialmente manifestado. El patrón se transforma sutilmente con el tiempo, como si se moviera o se reorganizara. Esto no se ajusta a nada que se conozca en el mundo de la física y no puede atribuirse a un fallo del instrumental, ya que las calibraciones repetidas demuestran que los instrumentos funcionan correctamente". Marsh se quedó 3 días tomando todo tipo de medidas y muestras.
En su último día, colocó aparatos para grabar campos electromagnéticos y audio ambiental. Las cintas, archivadas en el MIT, registraron lo que los expertos en acústica llamaron un patrón armónico anómalo, que no se corresponde con ninguna fuente natural o artificial conocida. Más perturbador fue un segmento grabado justo después de la medianoche del 17 de junio, que parece capturar voces humanas conversando en un idioma desconocido. En su informe final, Marsh escribió: "El fenómeno en el lugar de Hargrove parece estar latente, en lugar de resuelto. Las anomalías matemáticas espaciales aún son detectables, lo que indica que lo que Ambrose Hargrove descubrió o despertó todavía está en juego. El lugar es una anomalía continua en la física espacial ordinaria, un lugar donde nuestra comprensión habitual del espacio tridimensional se queda corta". Marsh sugirió que se investigara más a fondo por un equipo multidisciplinario, pero fue rechazada por falta de fondos y abandonó el proyecto a regañadientes. En una carta personal a un colega en septiembre de 1967, escribió: "Me estoy preocupando por los patrones geométricos que han sido registrados en el sitio. Se manifiestan en mis sueños, y a veces inquietantemente, también en mi percepción despierta, superponiéndose a objetos ordinarios cuando estoy cansada. He llegado a considerarlos no como símbolos, sino como operadores, notaciones funcionales que alteran el espacio". Marsh se ausentó del MIT a principios de 1968 por motivos de salud. Según los archivos de la universidad, planeaba pasar 6 meses recuperándose en el norte de Vermont. Nunca volvió a casa, y nada más se supo de ella. Después de marzo de 1968, se realizó una breve búsqueda por su desaparición, pero sin signos de juego sucio, y siendo Marsh una adulta sin familiares cercanos, el caso se cerró. Hay una última cosa extraña sobre la desaparición de la DRA. Cuando sus compañeros llegaron a su despacho para recoger sus pertenencias, hallaron su mesa repleta de complejos dibujos geométricos similares a los que se informaron en la casa Hargrove. Lo mejor fue que encontraron una entrada de diario del día, antes de que dejara el MIT, que decía: "Los ángulos están mal aquí. Todo lo que vemos como recto está curvado hacia un punto que no vemos. Ahora sé por qué se fueron. No huían, volvían". La antigua propiedad de Hargrove ahora es propiedad privada, vallada y con señales de prohibido el paso. Las ruinas han sido mayormente reclamadas por el bosque, pero los lugareños dicen que la vegetación crece de forma peculiar alrededor de la torre en círculos perfectos y patrones geométricos que cambian con las estaciones. También cuentan sobre extraños fenómenos que ocurren en los aparatos electrónicos cercanos: agujas de brújulas que giran sin control, relojes que adelantan o atrasan, celulares que graban llamadas imposibles. Tal vez lo más perturbador sean las historias de los pocos excursionistas que se han acercado al lugar en los últimos años. Refieren un efecto de desorientación en que las distancias se alargan o acortan sin control, y la sensación de que algo se mueve en el rabillo del ojo, algo que se desvanece al mirarlo directamente. Algunos han afirmado oír voces lejanas conversando animadamente en lo que un excursionista describió como inglés con todas las consonantes en el lugar equivocado. En 2002, una estudiante de posgrado en geología de la Universidad de Louisville llamada Mary Ann Chambers se topó con el caso Hargrove mientras revisaba los archivos de Harrison Winslow. Ignorando las advertencias de los nativos, pasó días acampado en las ruinas, tomando muestras de suelo y fotografías. Su tutora académica dijo que había estado recibiendo correos electrónicos cada vez más erráticos de ella durante este tiempo, hablando de cosas como patrones en el paisaje que se movían cuando no se miraban directamente, y extraños ruidos de audio que parecían venir de debajo de la tierra. El diario de campo de Chambers, encontrado tras su desaparición, recoge algunas notas perturbadoras. Una nota de prensa señala: "Las anomalías geométricas se extienden más allá de la base de la torre. Al medir todo el terreno, me doy cuenta de que las distancias entre puntos fijos cambian según la hora del día en que se midan y en qué dirección. Una línea recta desde la puerta norte hasta las ruinas mide 437 metros al amanecer, pero solo 392 metros al anochecer. Esta fluctuación es sistemática y reproducible, y no es un error de medición". Otra anota su hallazgo de lo que parecía ser una entrada a las antiguas minas. "Descubrí la boca del pozo derrumbado unos 200 metros al noroeste de la casa.
La entrada es lo suficientemente amplia como para que pase un cuerpo. Pero mi equipo registra un espacio abierto mucho mayor al otro lado. Lo extraño es que el pozo se mueve en la noche. Tengo que buscarlo cada mañana, a pesar de que señalo exactamente dónde se encuentra cada noche. Es como si la entrada se estuviera arrastrando por el sustrato, en una forma que no puedo entender. El último correo de Chambers, a las 3:17 a. En su tercera noche en el lugar, solo contenía unas coordenadas y el mensaje: la torre sigue ahí, solo que gira en torno a otro eje. Ahora sé a dónde fueron. Fue denunciada como desaparecida al día siguiente, cuando no regresó a Louisville como estaba previsto. Una búsqueda en su campamento reveló su equipo perfectamente alineado en forma geométrica, pero no había rastro de Chambers. El caso sigue abierto, pero nunca se ha vuelto a saber de ella. Lo que hace más escalofriante la desaparición de Chambers es la última foto tomada de su cámara digital. La imagen muestra lo que parece ser el interior de un pozo minero iluminado por su linterna, pero el pozo no se extiende horizontal o verticalmente como se esperaría. En cambio, se abre a un amplio espacio repleto de estructuras angulares que no se asemejan a rocas naturales. En una esquina de la imagen, parcialmente oculta en la sombra, se aprecia lo que parece ser una figura humana de pie de espaldas a la cámara. Los analistas de imágenes no han podido confirmar si se trata de la propia Chambers reflejada de alguna manera, otra persona por completo, o simplemente un patrón en la roca que crea una pareidolia. El destino de la familia Hargrove aún es incierto. Nunca se encontraron cuerpos, nunca se encontró evidencia de violencia, nunca se le vio ni se le escuchó en ningún registro público después de enero de 1907. Simplemente desaparecieron, dejando atrás solo una casa con geometría imposible y ecuaciones grabadas en sus muros que ningún matemático ha logrado descifrar por completo. ¿Qué encontró Ambrose Hargrove en las cuevas debajo de su casa? ¿Qué cambio notó el sheriff Powell que estaba ocurriendo pero no pudo identificar? ¿Qué invitación había recibido la familia y de quién? Estas preguntas nunca han sido respondidas. El consenso académico actual es que el caso Hargrove fue una tormenta perfecta de aislamiento, clima invernal, posible intoxicación por monóxido de carbono por mala ventilación y o un posible trastorno psicológico compartido o fraude premeditado. La familia, según esta teoría, probablemente se perdió en los sistemas de cuevas debajo de la propiedad mientras exploraban. Sus restos nunca se encontraron debido a la extensión y naturaleza sin explorar de estas cuevas. Pero esto no explica las anomalías matemáticas que se siguen descubriendo en el lugar, ni los fenómenos extraños que han testimoniado numerosos testigos independientes durante décadas. No explica la excelente conservación de la base de la torre, las anomalías electromagnéticas o los informes regulares de distorsión espacial. En 2009, un equipo de un programa paranormal de televisión intentó grabar en el lugar. Lo más sorprendente es que sus grabaciones de audio registraron lo que los ingenieros de sonido han llamado capas múltiples de sonido que se superponen, como si el dispositivo estuviera grabando audio de varios lugares distintos al mismo tiempo. El programa después informó que 3 de los 6 miembros del equipo se marearon severamente mientras estaban en la propiedad y un camarógrafo se perdió tanto que no pudo encontrar la salida de la propiedad, la cual era visible desde donde se encontraba. Su equipo siempre fallaba, y el vídeo resultante solo tenía fragmentos cortos y distorsionados. La evidencia más reciente y convincente viene del Dr. Lawrence Pritchard, un físico teórico que lo visitó en 2015 mientras investigaba un libro sobre anomalías espaciales. En su artículo, aparecido en una oscura revista de ciencia marginal, describe: la casa de Hargrove es un punto débil en el espacio tridimensional ordinario, un lugar donde las leyes habituales de la geometría euclidiana se relajan. Esto no es mágico. Es una manifestación de principios bien conocidos en física teórica, pero raramente vistos en el mundo macroscópico. Lo que los Hargrove parecen haber encontrado es una forma de manipular esta maleabilidad espacial, de abrir una puerta a una configuración espacial diferente. Pritchard sigue proponiendo que las marcas geométricas que se hallaron por toda la casa constituían un lenguaje matemático para manipular esta permeabilidad espacial. Así como ciertas frecuencias de sonido pueden romper el vidrio por resonancia, estos arreglos geométricos particulares resonaron con la estructura del espacio mismo, permitiendo lo que podría llamarse cambio de fase entre diferentes configuraciones espaciales.
Las consecuencias de la teoría de Pritchard son revolucionarias. Si los Hargrove realmente encontraron una forma de viajar a través de dimensiones, ¿a dónde fueron? Y, lo más alarmante, ¿cuántos más podrían estar haciendo lo mismo? El mismo Pritchard se muestra renuente a perseguir esta línea de investigación demasiado explícitamente. Su libro, cuando finalmente salió a la luz, apenas menciona el caso Hargrove y ha rechazado todas las entrevistas sobre el tema. En un correo electrónico privado a un colega, que fue adquirido a través de una solicitud de libertad de información, Pritchard dijo: "He decidido suavizar la historia de Hargrove en el manuscrito final. Mi noche allí me mostró cosas que no puedo explicar con lo que sé de física. Cosas que me han perseguido en el mes que ha pasado desde que estuve allí. Estoy dibujando los mismos patrones geométricos una y otra vez sin darme cuenta. La semana pasada me desperté y las paredes de mi oficina estaban llenas de ecuaciones que no recordaba haber escrito. Creo que sería irresponsable revelar información precisa sobre estos patrones o la ubicación del sitio, ya que estoy cada vez más convencido de que son peligros reales para cualquiera que los estudie demasiado de cerca". Tal vez lo más cerca que llegó a la verdad fue la última nota de Harrison Winslow, la noche antes de su extraña muerte. Lo que consideramos firme y fijo, la estructura misma del espacio, es condicional. Una verdad consensuada que en condiciones particulares y con la comprensión adecuada puede ser negociada. Los Hargrove no desaparecieron en el sentido en que lo entendemos. Simplemente se apartaron, en un arreglo espacial donde nuestras leyes físicas ya no tienen sentido. Convirtieron la torre en una puerta y pasaron a través de ella hacia lo que sea que esté más allá. Para los que tengan pensado ir a echar un vistazo, un aviso. La policía local se toma muy en serio las leyes de allanamiento de morada por la zona, y la propiedad es privada. Pero tal vez la advertencia más sabia vino del último párrafo del informe original del sheriff Powell, que a menudo se deja fuera de las copias oficiales, pero que permanece en su diario personal. Recomendaría que la propiedad sea demolida y que la tierra sea reclamada por el condado, pero entiendo que no hay herederos evidentes y que existen obstáculos legales para hacerlo en ausencia de una herencia clara. Y lo que hay en esa casa no debería estar al alcance de nadie. Hay puertas que, una vez abiertas, ya no se pueden cerrar, y lo que hay al otro lado aún se interesa por quien se acerca demasiado al umbral. La casa de los Hargrove se ha ido, pero la puerta que abrieron todavía está ahí, esperando en el bosque de Kentucky, sus bordes desgastados por el tiempo, pero su propósito intacto. Un monumento a una familia que logró escapar de la realidad ordinaria intencionalmente o por accidente, y no dejó más que ecuaciones en las paredes, huellas que se transformaban a medida que ascendían, y un legado de espacio distorsionado que aún susurra invitaciones a quienes saben escuchar. Lo más aterrador no es que los Hargrove hayan descubierto algo nuevo, sino que desenterraron algo viejo que estaba esperando. Algo que siempre ha estado en los intersticios de lo que consideramos sólido e inmutable. Algo que aún vive allí, a veces extendiéndose a nuestro mundo a través de la brecha que ayudaron a abrir. En 2018, un excursionista que se había desviado de un sendero cercano dijo que había descubierto una casa que no estaba allí. Dice que vio a través de los árboles lo que parecía una mansión victoriana con una extraña torre octogonal. Pero al intentar aproximarse, el inmueble se alejaba, siempre a la misma distancia, por mucho que avanzara. Tras varios intentos fallidos de alcanzar la estructura, se rindió y volvió sobre sus pasos al camino, solo para descubrir que lo que debería haber sido una caminata de 10 minutos había durado casi 3 horas. Cuando la policía revisó su GPS, lo había grabado caminando en un octágono perfecto, aunque afirmó que solo había caminado en línea recta hacia la casa. En su testimonio a la policía local, el excursionista Gregory Parsons añadió un detalle que no fue incluido en el informe policial. Dijo que en sus aproximaciones a la casa falsa, una vez vio fugazmente movimiento en una de las ventanas de la torre, como si alguien lo estuviera observando. Lo describió como vestido de principios del siglo XX, pero con características como si la cara se estuviera reorganizando todo el tiempo. Este dato se dejó fuera del informe, y el agente que acudió dijo que Parsons parecía muy alterado y posiblemente deshidratado. Historiadores locales dicen que el caso Hargrove no es aislado en la zona.
En toda la meseta de Cumberland existen informes dispersos de anomalías espaciales similares, generalmente relacionadas con antiguas minas o sistemas de cuevas naturales. Algunos teóricos han propuesto que toda la zona está atravesada por una red de lugares delgados, puntos en los que la estructura habitual del espacio se vuelve más flexible. No se sabe si los Hargrove buscaron un lugar así o lo encontraron por casualidad. Lo que se sabe es que 4 personas entraron en esa casa en el invierno de 1906 y nunca volvieron a salir. Pero algo todavía se mueve en esas ruinas, algo que acecha en los márgenes de la percepción, esperando a otros que vean los patrones y entiendan lo que significan. La próxima vez que estés en un lugar donde las cosas estén ligeramente fuera de lugar, donde el tiempo se mueva de forma extraña, donde escuches las cosas antes de que sucedan, date cuenta de que podrías estar en el límite de otro umbral, y cuida los caminos que tus ojos dejan en las paredes. Para los Hargrove, ese portal llevó a alguna parte, y lo que sea que esté al otro lado todavía puede estar observando, esperando a que alguien más descifre la ecuación y abra la puerta de nuevo.